Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén super duper mega increíblemente bien. Yo soy Jime y bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy, como pueden ver en el título, va a ser una serie que en verdad estoy muy emocionada, muy emocionada por iniciar. Jamás pensé hacer una serie al respecto, pero viendo la situación, viendo la ocasión que son las Olimpiadas, dije, ¿por qué no? Voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible y como es bastante, decidí hacerlo como que un estilo serie al respecto. Si es que me llega a faltar una cuanta información, pueden ponerla por supuesto abajo en los comentarios o mandármelo en mi Instagram para yo pues ponerlo en un próximo video, complementar en otros videos para que todos sigamos aprendiendo. Así que espero que les encante y sin decir más, empecemos con el video. En la antigua Grecia se acostumbraban a celebrar en honor de los dioses grandes fiestas deportivas y culturales a las que los griegos llamaban juegos. En el mes de julio de cada año, todas las ciudades se vestían de gala para honrar a sus dioses. Entre los juegos destacaban las fiestas dionásicas en honor de Dionisios, que se celebraba en Atenas. En estas fiestas atenienses se consagraron como autores dramáticos Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las fiestas temosforias en honor de Deméter llegaron a alcanzar también gran notoriedad, pero las que indudablemente revestían mayor solemnidad e importancia eran las Panatenias, que se celebraban en honor de Palas Atenea, diosa de Atenas. Estas últimas adquirirían una especial solemnidad cada 4 años, entonces se denominaban grandes Panatenias y duraban de 6 a 9 días. Durante estas fechas se celebraban carreras, toda clase de ejercicios gimnásticos, luchas, etc. El último día se organizaba una lúcida procesión en la que los griegos llevaban con toda reverencia y veneración a un peplos, un manto, con el que cubrían la estatua dirigida a Palas Atenea en el Erectión. El lúcido cortejo se iniciaba en el Pireo y a través de la ciudad llegaban a la Acrópolis. Los servidores del templo y los sacerdotes eran portadores de las víctimas destinadas a los sacrificios. Varias docenas de doncellas llevaban canastillas con objetos sagrados, mientras otras muchas, a la cabeza de la procesión, iban alfombrando el suelo con pétalos de rosas. Los ancianos agitaban en sus manos ramos de olivos. Esta solemne procesión terminaba con todos los participantes en los juegos, capitaneados por los vencedores y escoltados por la caballería ateniense que desfilaba armada. Todas estas fiestas que brevemente he explicado eran famosas, pero los juegos píticos que se celebraban en Delfos, los ísmicos que tenían lugar en Corinto y los nemeos que se festejaban en Nemea, en la Argólida, todavía les sobrepasaba en fama. Aunque en verdad los que conmovían con mayor fuerza al alma del pueblo griego eran los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad de Olimpia cada 4 años para honrar a Zeus. Como un dato curioso extra, se puede ver que antes hacían pruebas de resistencia según una pintura encontrada en un vaso griego. En aquella época los atletas corrían semidesnudos. Olimpia estaba situada en las riberas del río Alfeo, en la Elidas Peloponeso. En esta ciudad estaba erigido un templo dedicado a Zeus olímpico, y en el templo una estatua del dios cincelada por Fidias en oro y marfil.
La estatua de Zeus olímpico se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo. Como otro dato curioso, en los comienzos de los Juegos Olímpicos, el programa se desarrollaba en un día. No se tiene un conocimiento exacto del origen de los Juegos Olímpicos, aunque la leyenda a la que tan aficionados eran los griegos asegura que fueron fundados por Hércules unos 1350 años antes de Jesucristo. Parece ser que estos juegos, en sus comienzos, consistían en una carrera que cubría toda la longitud del estadio. Para esta única jornada se preparaban los atletas concienzudamente y el homenaje a Zeus era la base y la razón de ser de estos primeros Juegos Olímpicos. Se poseen datos fidedignos de que los Juegos Olímpicos se inician realmente como acontecimiento periódico. En el 776 a.C., a partir de esta fecha empiezan a celebrarse ya como competición de varios deportes. A aquella única carrera de los primeros juegos se añaden otros tipos de carreras: la lucha, el pugilismo, el lanzamiento del disco y algunos otros. De estas fiestas nace la palabra Olimpiada, con que los griegos designaban este periodo de 4 años, pretendiendo darle con ello una importancia que en el fondo jamás llegó a alcanzar, ya que el sistema de medir el tiempo por olimpiadas tuvo un carácter únicamente literario y no pasó jamás al dominio vulgar. Los griegos, siempre buenos políticos, se dieron cuenta pronto de que estos juegos podían llegar a suprimir, por lo menos en parte, el individualismo que caracterizaba a los helenos. La participación en los juegos no era exclusiva para los ciudadanos griegos, con lo cual los atletas procedentes de las colonias griegas del Mediterráneo se beneficiaban de toda clase de facilidades de cualquier orden, con el fin de que se pudiesen participar en ellos. Tal importancia llegaron a alcanzar las Olimpiadas que se dispuso en toda Grecia que durante la celebración de aquellas cesaran todas las hostilidades, todas aquellas largas guerras en las que continuamente estaban empeñados los griegos. Por otra parte, también se dispuso que el territorio de la Elida, donde estaba enclavado Olimpia, no podía ser violado, y por lo tanto las tropas que en ocasiones se veían en la necesidad de atravesar este territorio solo lo hacían con las armas dispuestas. La suspensión de hostilidades no sabemos hasta qué punto se respetaba, pues se han encontrado tablillas que pueden considerarse como salvoconductos para los atletas que debían atravesar zonas de guerra en su camino hacia Olimpia. Otra costumbre muy curiosa y a la que es difícil encontrar explicación lógica es una disposición estatal en la que se decía que solo podían asistir a las Olimpiadas como espectadores los varones y las mujeres solteras, especificándose claramente que si sorprendían a alguna casada en este espectáculo, podía llegar a ser una condena a muerte. Antes de iniciarse cada encuentro, los atletas participantes, junto con los miembros de sus familias, entrenadores, maestros, jueces y cuantos intervenían en la organización, presentaban un juramento solemne por el que se obligaban los primeros a competir con nobleza y espíritu deportivo, y los segundos, que eran los jueces, a ser justos e imparciales en los fallos que proclamasen. Todos aquellos atletas, jueces y acompañantes estaban obligados a vivir mientras durasen las competiciones en la Villa Olímpica, donde se hospedaban a cargo de la ciudad de Olimpia con toda clase de comodidades. Muchos historiadores han considerado como muy importante la acción beneficiosa que ejercieron las Olimpiadas sobre el pueblo griego, y según aseguran, a ellas se debe el vigor físico alcanzado por dicho pueblo, sin que su capacidad mental degenerase en absoluto, sino muy al contrario, consiguiendo guardar un mensurado equilibrio entre el espíritu y el cuerpo. Varios nos preguntamos cuál sería el premio para que tantos y tantos hombres se apasionaron por estas competiciones. Sin embargo, la respuesta es simple. El premio no era más que una simple corona de laurel, pero recibir esta corona que se otorgaba a los vencedores en cada especialidad era el mayor honor a que podía aspirar un ciudadano griego. En la última jornada de los Juegos Olímpicos, la dedicada a la proclamación de los vencedores, eran 2 heraldos que hacían sonar las largas trompetas ante la expectación del público. Se hacía el silencio,
El público se ponía de pie y un heraldo proclamaba el nombre del vencedor, añadiendo siempre la ciudad a la que pertenecía. El vencedor subía al podio y ya coronado con el laurel del triunfo, mientras el público le aclamaba, este premio que parece únicamente honorífico y en realidad lo era, consagraba no obstante a los que lo recibían como héroes nacionales, y se daba el caso de que atletas desconocidos al conocer la Olimpiada alcanzaban fama nacional de la que vivían años y años después del triunfo. Se cuenta que Tzenetes, atleta de Agrigento, vencedor de una de estas pruebas deportivas, al llegar a su patria salieron a recibirle 300 carros engalanados y tirados por caballos blancos, honor que hasta aquel momento no habían recibido ni siquiera los más bravos generales al regresar victoriosos de una batalla. A la fama de los atletas contribuían en gran manera los cantos y poemas que en su honor escribían los mejores autores y poetas griegos, poemas que eran cantados para todas las ciudades de la Hélade. Pero las Olimpiadas no eran únicamente unos juegos de destreza o habilidad física. Los artistas exponían sus obras de arte durante la celebración de las mismas y los poetas y literatos leían públicamente sus producciones. De esta forma, los griegos fueron fieles a sus principios de cultivar el espíritu a la vez que el cuerpo. Las Olimpiadas se organizaban bajo un orden establecido con todo cuidado. En la segunda época, es decir, sobre el 776 a.C., fecha de la que ya se poseen datos exactos, se dedicaba el primer día a procesiones como la antes descrita y a ofrecer sacrificios a los dioses. Una vez efectuados estos, el cortejo se dirigía hacia el estadio, donde se tomaba juramento a los participantes. Este era el final de la primera jornada, desarrollada con gran solemnidad. Durante las jornadas siguientes, por lo general 3, se practicaban todos los ejercicios marcados siguiendo un orden perfectamente establecido. Los primeros deportes que se practicaron en los Juegos Olímpicos fueron las carreras pedestres, en sus modalidades de 500, 3000 y 5000 metros. El salto, lo mismo de longitud que de altura, el lanzamiento de disco, de jabalina y de peso, y el pugilismo. También se practicaba la lucha. Una serie de prohibiciones hacían que resultara un ejercicio de gran belleza plástica, aunque carente de emoción. Más emocionante y enardecedor era otro ejercicio, llamado pancracio, en el que los atletas combatían desnudos con solo una cinta, por lo general de vivo color en la cintura, y que era como la divisa de la ciudad a la que pertenecían y a la vez representaban. El pancracio era una lucha en la que se permitía todo: pugilismo, patadas, zancadillas y golpes. Lo mismo con la mano abierta que cerrada, con el único objetivo de derribar al adversario. Cada jornada terminaba con las carreras de carros o de caballos montados. Las carreras de carros diferían bastante de las que luego celebrarían los romanos. En las griegas, los carros eran tirados por un solo caballo, dirigido por un auriga o conductor. Todas las pruebas estaban controladas por 10 jueces llamados ellanodices, que presidían los juegos y actuaban con gran severidad para que se cumplieran todas las normas establecidas. Como las carreras de caballos y de carros llegaron a alcanzar suma importancia, hubo que construir edificios anejos al estadio, a los que se llamó hipódromos. Los mejores escultores realizaron estatuas de los héroes del deporte. El auriga de Delfos es una de las más famosas, así como el atleta de Benevento, de la escuela del Gran Policleto, o el discóbolo de Mirón, y el de Policleto, y la escultura de Apoximeno, que representa a un joven atleta quitándose el polvo de los pies con una radera o rascador de madera. Esta escultura abona la creencia de muchos especialistas que creen que las carreras pedestres de los Juegos Olímpicos se desarrollaban en unas condiciones de dureza verdaderamente excepcionales. Los corredores iban descalzos, pisando sobre arena que, aunque imaginamos muy fina, si se considera la longitud de la carrera, por ejemplo la de 5000 metros, les producía llagas y desgarros. Y no es de extrañar que en muchas ocasiones los corredores llegaran a la meta con los pies heridos y sangrantes. El primer vencedor de los Juegos Olímpicos del que se tiene noticia se llamaba Corebos,
Fue proclamado vencedor de la primera Olimpiada el 15 de julio del año 776 a.C. Durante la celebración de las Olimpiadas, estaba terminantemente prohibido entrar a la ciudad de Olimpia con armas. Si algún soldado contravenía esta orden, se le condenaba a pagar una multa de 200 dracmas de plata. Con lo único con lo que se les sancionaban a los atletas, que eran a muy pocos atletas, ya que la falta que tenían que cometer para hacerse merecedores de alguno de estos castigos tenía que ser intencionada. Este castigo consistía en ser excluido de los juegos a perpetuidad, lo cual implicaba la consideración pública por decreto de indignidad. Para aquellos atletas, aquellos hombres que consideraban la nobleza como la máxima cualidad, como algo íntimamente entroncado con su condición varonil. Ser tachados de indignos era peor que la misma muerte. En las primeras Olimpiadas se premiaba al atleta más completo, al griego perfecto. Para ello era necesario que el vencedor lo fuera no de una prueba, sino del pentatlón, constituido por los 5 juegos fundamentales: el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, el salto de altura, la carrera de 5000 metros y la lucha. Puede observarse en estos 5 deportes que constituyen una magnífica preparación física encaminada, sobre todo a conseguir auténticos soldados, fuertes y capaces de las mayores hazañas. Durante muchos años se celebraron los Juegos Olímpicos. Cuando el Imperio Romano invadió Grecia, se siguieron celebrando, ya que los romanos protegieron y fomentaron estas fiestas que consideraban beneficiosas para el pueblo, e incluso las asimilaron y llevaron a Roma. Pero Teodosio I y Teodosio II, que pueden parecernos bárbaros, tenían unas razones y una finalidad políticas. Los Juegos Olímpicos seguían cumpliendo con la principal misión que había decidido a los gobernantes griegos y aún a los romanos al principio, a protegerlos y fomentarlos: la unión del pueblo griego. Esta unión, que en un principio había servido para evitar la guerra entre las ciudades griegas, resultó peligrosa para Teodosio I, que vio en ella una amenaza para la seguridad de Roma. Unida esta circunstancia al carácter pagano de los juegos y al hecho de que Teodosio I profesaba la fe cristiana, la suspensión de los juegos se planteó ya al emperador como un auténtico problema de Estado, que tuvo que resolver de la única forma posible, según las necesidades políticas de su país, aboliéndolos. Pero la abolición de los juegos no impidió a los griegos asistir en peregrinaciones al templo de Zeus en Olimpia. Por aquel entonces gobernaba Roma Teodosio II, que más draconiaco que su antecesor, quiso impedir estas peregrinaciones paganas. Para ello utilizó una medida definitiva: condenó a las llamas el templo de Zeus olímpico. Los Juegos Olímpicos habían muerto. Como dato extra, la prueba de salto era uno de los juegos principales en las fiestas olímpicas. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya encantado. Acompáñenme la próxima Quimia Aventura. Y no olviden ver lo brillante de la vida. Nos vemos para la próxima. Bye bye.